Bienvenido a un segundo ejemplo de cambio del orden de integración de una integral doble. Al observar su forma actual, sería bastante difícil integrarse con respecto a x primero y luego con respecto a y, así que intentemos cambiar el orden de integración. Comencemos por determinar la región de integración. Observe que los límites de integración para x son desde y al cuadrado hasta 9. Entonces eso nos dice que x tiene que ser mayor o igual que y al cuadrado, y también tiene que ser menor o igual que 9. Y también sabemos que y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Avancemos y grafiquemos esta región. Entonces, aquí tenemos que x es mayor o igual que y al cuadrado. Sigamos adelante y resolvamos esto para y. Entonces vamos a enraizar ambos lados. Tendríamos que y es menor o igual que la raíz cuadrada de x. Sería más o menos el cuadrado de x, pero como sabemos que y es positivo, la raíz cuadrada de x también sería positiva. Así que sigamos adelante y tracemos algunos puntos. Tendríamos el origen, el punto 1,1. Cuando x es 4, y es 2. Y luego, cuando x es 9, y es 3. Si quisiéramos, podríamos cambiar esto, y sería menor o igual que la raíz cuadrada de x, por lo que en realidad se sombrearía por debajo de esta curva. Y también sabemos que x es menor o igual que 9. Entonces aquí es donde x es igual a 9. Y nos sombrearíamos a la izquierda de esto. Y luego, para y, sabemos que y es mayor o igual que 0, y luego y es menor o igual que 3. Bueno, aquí está y es igual a 3. Sigamos adelante y etiquetemos este punto. Este es el punto 9,3. Entonces esta sería nuestra región de integración. Sigamos y etiquetemos las ecuaciones en nuestro gráfico, y es igual a la raíz cuadrada de x. O podríamos expresarlo como x es igual a y al cuadrado. Por supuesto, esto era x igual a 9, esto era y es igual a 0. Ahora sigamos adelante y veamos si podemos cambiar el orden de integración. Esto es x al 1 2, coseno x. Y ahora lo cambiaremos de x a dx. Entonces, como nos estamos integrando con respecto a y primero, nuestro límite inferior de integración será y igual a 0. Y el límite superior de integración sería esta curva, pero debe ser una función de x, por lo que vamos a usar la raíz cuadrada de x. Entonces la integración limitada para x será desde 0 hasta 9. Ahora veamos si podemos evaluar esta integral doble. Entonces, lo bueno de esto ahora es cuando te integras con respecto a y, todo esto es una constante, por lo que vamos a tener x al 1 2, y coseno x. Fue un antiderivado mucho más fácil de determinar. Y ahora debido a que nos integramos con respecto a y, vamos a reemplazar y con la raíz cuadrada de x y 0. Entonces vamos a reemplazar y con la raíz cuadrada de x, vamos a tener x coseno x. Y luego, cuando y es 0, será 0. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Todavía tendremos que usar la integración por partes. Sigamos adelante y revisemos eso. Entonces, si dejamos que sea igual a x, esto debería funcionar bastante bien. Sigamos adelante y probémoslo. Si u es igual a x, eso significa dv sería igual a coseno x de x. Tan diferencial u sería sum de x. Y entonces v sería la antiderivada del coseno x, que será seno x. Así que veamos cómo funciona esto. Tendremos v veces v, entonces tenemos x seno x menos la integral de du. Entonces tendremos seno x de x. Entonces vamos a tener x seno x. Bueno, la antiderivada de seno x va a ser coseno x negativo, por lo que terminará siendo más coseno x, y evalúe esto en 9 y 0.
Entonces tendremos 9 seno 9. Más coseno 9. Menos, tendremos 0 veces seno 0. Eso será 0, más, coseno 0 es en realidad 1. Entonces tenemos 9 seno 9. Más coseno 9. Menos 1. Y eso lo hará para este video.